Hola, bienvenidos al tercer capítulo del podcast La Nutri de las Kids. Este capítulo es de selectividad alimentaria en niños. Estamos con nuestra invitada Andrea, nutricionista especialista en selectividad alimentaria. Andrea, ¿nos podías contar un poquito sobre tu carrera profesional? ¿Por qué elegiste esta especialidad? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Para conocer un poquito más de ti. Y hola Silvia, estoy muy contenta de estar aquí hoy día. Contarles un poquito, yo soy nutricionista, como habías dicho tú, egresé de la Universidad Católica del Norte hace mucho tiempo. Después de que egresé empecé a hacer clases al año siguiente en el IPE Chile, la carrera de nutrición y dietética. ¿Trabajas como docente ahora? Trabajo como docente, me encanta la docencia, siempre me he mantenido en eso. Y gracias a eso específicamente, desde la docencia es que tuve la oportunidad de hacer diplomados. Entonces, el primero que tomé se llama Diplomado en Atención a la Diversidad. El segundo es de Tecnologías para la Información y la Comunicación, que se abrevia TICS. Y el tercero es de Neurociencias para la Educación. Oye, qué interesante, yo no tenía idea que existían esos diplomados, muy interesante. Entonces, ¿y fueron acá en la región? Sí, acá en la región. Entonces, con el primero, que es Atención a la Diversidad, ese tenía un enfoque desde lo educativo, cómo podíamos en aula considerar todos los estilos de aprendizaje de los estudiantes y poder hacer adaptaciones. Luego de eso, de los diplomados, desde que empecé a hacer clases, empecé a atender particular en distintos centros de La Serena, he estado en varios, y todos en relación al neurodesarrollo. Entonces ahí también me fueron llegando pacientes con distintos diagnósticos, niños que rechazaban alimentos. Para mí también fue nuevo, en algún momento tuve que empezar a especializarme desde la necesidad que tenía con mis pacientes. Viste que esta problemática como que selectiva de alimentos era muy frecuente. Claro, muy Eso frecuente. como que te motivó a tomar una especialización. Exacto, y de manera transversal, no encasillado a que solo los niños autistas, por ejemplo, podían presentar selectividad, sino que a nivel transversal. Los niños en general presentan desafíos en la alimentación y eso es lo que yo estaba viendo muy común y empecé a estudiar porque tenía que entregar una atención de calidad. Entonces eso también me motivó para la especialización que he tomado. Además que es un tema súper importante porque ahora recién tomamos conciencia de que existe este problema de selectividad alimentaria, porque antes los niños eran los mañosos, que no querían comer, que no tienen que comer porque es mañoso, no le gusta este tipo de alimento, pero ahora sabemos que hay un trasfondo detrás que es una selectividad alimentaria. Y ya que tú llevas tiempo en esto, ¿cierto? Como trabajando como nutricionista en esta área. Sí. ¿Ya puedes identificar cómo se puede determinar o diagnosticar una selectividad alimentaria? ¿Existe algún criterio que tú puedas determinar o identificar? Sí, mira, si hablamos de selectividad alimentaria, para explicarlo como una definición, la selectividad alimentaria es una conducta que presentan los niños en relación a los alimentos, rechazan ciertos alimentos de manera persistente. Yo se lo voy ofreciendo y el niño siempre me dice que no, lo rechaza. Esto puede ser por las texturas del alimento, porque le salgan algunas hilachitas, fibras, grumito, una verdura más sólida. Y no es un diagnóstico en sí. Yo no diagnostico como selectivo alimentario o selectividad alimentaria. Se considera una conducta esperable a medida que el niño va creciendo. Entonces, por ejemplo, el niño empieza a comer y hay periodos, ventanas más críticas en donde yo espero que el niño pueda presentar esta selectividad, pero yo tengo que entregar el apoyo y las estrategias para que se pueda revertir, para que se pueda solucionar. Si esto se mantiene en el tiempo, requiere de seguimiento, de tratamiento. Exacto. Y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo podríamos diferenciar un niño que solamente tiene un gusto por un cierto tipo de alimento a una selectividad alimentaria como que algo ya más determinativo? Por ejemplo, que puede ser que un niño diga, no, es que a mí no me gusta la papa con zanahoria, sino que me gusta la papa sola. O no me gusta por tema de gusto. ¿Cómo uno podría identificar que no, en verdad es un tema de textura? Porque el niño te va a decir no solamente no me gusta, sino que también va a decir es que siento algo en la lengua, siento algo en la boca. Claro. Hay como algo de trasfondo aparte de que no me gusta. Sí, hay algo de trasfondo. Hay muchas causas y eso es lo que se busca cuando llegamos a los especialistas a buscar cuál es la causa del trasfondo. Puede ser alguna situación sensorial, un desafío sensorial para el niño, que eso lo trabaja mucho con terapeuta ocupacional,
nutricional, le cuesta tolerar texturas, sabor, visualmente, colores. ver el plato, los colores, a nivel táctil, tocarlo o ensuciarse la boca, los labios, que les da nervio, no lo toleran, claro. Pero para ir hablando como de criterios, ir comparando, los niños selectivos comen un repertorio de alimentos entre 10 a 15, no es más que eso, puede ser incluso más acotado, 5 alimentos y se están dando vuelta toda la semana o todos los días en ese repertorio acotado. Entonces, hay un rechazo persistente, se acota el repertorio de alimentos, no hay tanta variedad, exacto, y además ahí se generan distintas situaciones dependiendo del alimento que el niño va a excluir. Y aquí es importante hablar de grupos de alimentos, tú también lo manejas, entonces, de todos los grupos, los niños empiezan a excluir grupos completos de alimentos. Yo no como lácteos, no como verduras, no como frutas, no como legumbres, y voy acotando a solamente a los carbohidratos, los cereales. Claro, y eso es distinto depende del niño. Del niño. Ya, no es como que todos van a rechazar los lácteos o todos van a rechazar las verduras, no, yo conozco niños selectivos que comen verduras y les gustan, pero lo que rechazan son los lácteos, por ejemplo, que es otro grupo. Sí, por ejemplo, yo que soy nutricionista, tomé una asesoría en lactancia. ¿Qué no hice para poder ser una mamá perfecta cuando naciera mi hijo siendo nutricionista, además? Con mucha expectativa, porque una cosa es la realidad y una es la teoría y la cosa es la práctica, totalmente diferente. Claro, y Trini nació y desde que nació ella nunca quiso mi pecho. Yeah. Yo tomando asesorías online, asesoría presencial, con asesora de lactancia en mi casa. Ya para mí fue como algo obviamente traumante, como que me generó mucha frustración, y después cuando llegó la hora de comer, con toda la expectativa de que mi mamá, que ya no está con nosotros, que ya preparó su primera papilla, mi gordita, estaba muy feliz cuando la Trini cumplió 6 meses porque ya iba a comer. Mi mamá le encantaba cocinar, entonces le hizo la papilla con espinaca, con zapallo, con toda la expectativa de que cuando la Trini probara la primera cucharada se le iba a comer, o el plato. Y la primera reacción de la Trini fue una arcada. Y de hecho hay un video que está en Instagram que todos se ríen de la Trini porque como que no hubo caso de que se comieran la papilla, y yo estaba con mi mamá con pena, obviamente, porque ella la hizo con tanto cariño, pero también eso es algo normal que se puede presentar, o hasta qué medida, desde qué edad se puede presentar. Ya, tocaste un tema súper bueno, partiste desde la alimentación, desde la lactancia materna. Es importante entender que un niño cuando se empieza a alimentar, la primera forma de hacerlo es a través de la lactancia materna o de su fórmula, que es una alimentación líquida. Luego, ya a los 6 meses se espera que se inicie la alimentación complementaria. Pero este inicio de la alimentación complementaria, entendiendo que es un proceso, va a ser de a poquito, paulatino. Entonces todavía se tiene estos conceptos de que se tiene que comer la taza completa, o se va a comer toda la papilla la primera vez y va a ser fácil y no me va a costar. Y en realidad ahí también lo que me mencionaste tú es súper importante, porque los niños cuando empiezan a comer alrededor del 5º o 6º mes va desapareciendo el reflejo de extrusión, que es lo que les permite a ellos tolerar alimentos sólidos que no son el líquido de su fórmula, y eso es adaptativo. Entonces la arcada es una respuesta a que están recibiendo un estímulo nuevo, pero no quiere decir que le dio asco o que no le gusta, sino que yo debo seguir de alguna manera intentando ir cambiando sabores, entregando eso, ir cambiando y quizás variando las texturas. Aquí no solamente hablamos de la papilla como único método, ¿cierto? También están los otros métodos como el baby led weaning. Que es actualizado ese método, claro. Igual es súper importante porque se entrega el alimento sólido. Claro. Obviamente con alguna especificación para que no haya tema de atragantamiento, claro, con los alimentos. Y muchas mamás les da miedo igual porque es como un desafío. Es que se va a ahogar, ¿no? Es que el alimento está entero. Entonces como que muchas veces se van por el método antiguo, que es la papilla. Claro. A mí me pasaba que yo a veces le ponía a la Trini brócoli porque le encantaba comer el brócoli, que es lo que comía en ese tiempo, así. Y me decía, Siria, no te da miedo que sea atragante, y finalmente era lo que me resultaba mejor que una papilla. Claro. Para que por último pudiera comer algo. Claro. Lo que a mí Pero es muy importante este tema porque muchas madres están iniciando recién la alimentación complementaria, idealizan demasiado, es que va a probar la papilla, le va a encantar, y puede que pase que el bebé vomite o tenga una arcada o rechace la papilla, pero no es porque quedó mala, no es porque claro, no tengamos habilidades en la cocina, sino que es porque es algo natural del bebé de adaptación, ¿cierto? Claro.
Entonces, ¿hay una edad que se pueda definir como ya este niño tiene selectividad alimentaria, tengo que empezar a tratarlo? Ya, la edad no es un criterio como para considerar el diagnóstico. Puede pasar en todo, como te digo yo, en el proceso de alimentación del niño, desde que se va adaptando a sus primeras comidas en adelante. Pueden aparecer ciertos criterios que yo voy a definir. Sí, puede estar generando selectividad, no sé, por ejemplo, el déficit de nutrientes, que es uno de los criterios mucho más potentes que la misma edad. ¿Y existe una edad específica donde se pueda determinar una selectividad alimentaria? Desde que son bebés, desde que son un poquito más grandes, hasta qué edad se puede llegar. Tengo personas conocidas que ya son adultos y aún está con esa selectividad en las texturas, la fibra, como ese rechazo. Ya, no hay una edad como un criterio en donde yo diga a tal edad puede presentarse. Recordemos que la selectividad alimentaria es una conducta esperable. Entonces va a pasar en algún momento, sobre todo cuando los niños son muy pequeños, y si le entregamos apoyo, vamos a sortear esa situación. Sí tiene alguna pic en relación a los 18 meses, 24 meses. Es esperable que aparezca al año y medio, 2 años, 3 años, que es súper. Mis familias, las mamás de sus pacientes, los papás me dicen, mira Andrea, cumplió 1 año y medio y dejó de comer rotundamente lo que siempre había comido. Nos había ido bien con la papilla, comía de todo, distintos sabores, variedad, y dejó de comer rotundamente. Pasa muy seguido al año y medio, a los 2 años, a los 3 años, que es una etapa en donde los niños recurrentemente tienen más desafíos al comer, entonces se puede presentar. Pero si a esto no le damos el seguimiento, el tratamiento, sí se puede, como dices tú, mantener hasta la edad adulta. Hasta adulta. ¿Y qué profesionales participan en este tipo de selectividad alimentaria? Porque yo siempre he escuchado la participación de la terapeuta ocupacional, pero yo desconocía como nutricionista en mi área deportiva que existía nutricionista especialista en selectividad alimentaria. Hasta ahora que me la recomendaron mucho a Andrea, por eso estaba invitada, y no tenía idea que existía nutricionista, porque muchas veces pasa eso, que se relaciona inmediatamente a la terapeuta ocupacional y la nutricionista. Claro. ¿Cómo qué profesionales participan? Ya. El profesional que participe va a depender de la necesidad de apoyo que tenga la niña o el niño. Hay profesionales que diagnostican, por ejemplo, el neurólogo, el psiquiatra. Luego ellos también van haciendo derivaciones a terapeuta ocupacional, a fonoaudiólogo, que va dependiendo de qué necesidad tiene el niño. Si es algo sensorial y se quiere trabajar los desafíos sensoriales, obviamente va a requerir de terapia ocupacional. Si se quiere trabajar quizás el movimiento de la boca, la masticación, como la capacidad motora oral, ahí derivamos a fonoaudiólogo. O si es un niño que no está hablando, por ejemplo, también probablemente los especialistas lo deriven a fonoaudiólogo. Pero cuando esta selectividad alimentaria está condicionando el repertorio de nutrientes o está generando déficit de nutrientes, faltan vitaminas, faltan minerales, ahí es súper importante la labor que tiene el nutricionista. Entonces también es bueno hablarlo, porque es importante que se especialicen cada vez más nutricionistas, porque es un área que tenemos que manejar. La suplementación de nutrientes, por ejemplo, es algo que puede pasar en los niños y quizás es importante. Claro, yo creo que lo más difícil en este caso es que las mamás ven que sus hijos no se están nutriendo. Claro. Por más que queramos llenarlos de frutas, verduras, que ahí están todas las vitaminas y los minerales, pero el niño no está recibiendo nutrientes. Y por lo mismo se enferman más, tienen más alergias, las defensas, sobre todo en esta época de invierno, donde están las neumonías, claro, todas las enfermedades respiratorias. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer si ya, por más que lo intentemos, no se está nutriendo? Pasa que yo la hacía, por ejemplo, la Trini, a mí me carga cocinar, pero intentaba hacerle nuggets de avena con pollo, que me lo recomendaba mi amiga, un montón, y rechazo, porque la Trini, por lo menos en su selectividad, tuvo el tema de los colores. No le gustan los colores como algo, si es blanco tiene que ser blanco, no puede haber algo de otro color en algo blanco. Yeah. Entonces eso me costó mucho y yo decía, pucha, soy nutricionista y siento que no se está nutriendo. ¿Hay suplementos que pueden servir como estrategia? Sí, claramente es una de las estrategias, vamos suplementando, pero es como una fase inicial. Yo hablo con las familias, con los papás, les digo, vamos en este momento a suplementar para que ustedes no tengan duda de que su hijo va a crecer saludable, sano, va, por ejemplo, a recibir el omega 3 que necesita, la vitamina B12, la vitamina D que se necesita suplementar, pero esto es momentáneo. Yo no puedo creer que toda la vida la persona se va a suplementar, porque de alguna u otra manera tenemos que esforzarnos y lograr que haya esta introducción del alimento real.
Sí, porque igual pasa que los padres tienden a influir mucho también todos somos distintos, hay padres que son más estrictos, más exigentes, un padre que son más relajados, y creo que también es importante uno dar como el ejemplo, porque si yo le estoy pidiendo a mi hijo que coma fruta y verdura, pero él me ve constantemente comiendo comida más rápida o más cargada de nutrientes, igual eso puede afectar, ¿o no? Sí, entendiendo que los niños tienen un aprendizaje bien potente desde la imitación. Claramente, si su mamá, si su papá, su núcleo cercano, sus hermanos comen ciertos alimentos, se les puede facilitar que se atrevan a probarlo. Y eso es importante porque también el otro lado que se pone muy como obligar al niño a comer es recomendable, porque cuando éramos niños, a todos yo creo, a ti también te pasó, que a mí yo me acuerdo que mi trauma fue un plato de porotos, que mi mamá me lo hacía como crema y que yo quería jugar con mi amigo. No, mientras no te comas el plato de poroto, no vas a ir a jugar. Y yo lloraba comiéndome el plato de poroto, y hasta ahora me cuesta mucho aceptar ese tipo de comida porque genera un trauma, sí, sin darte cuenta. Entonces, ¿tú crees que ya? Porque claro, uno pierde la paciencia, ya no, es que ya es demasiado y le hago lo que le cocino de cualquier forma y no come. ¿Crees que ya, qué podemos hacer ahí cuando perdemos la paciencia, cuando ya hasta yo lloraba así como con la Trin, como que frustrada? Sí, claramente, como le dices tú, se puede generar un trauma si obligamos. Antiguamente la forma de crianza eran distintas. Yo también recuerdo que tenía una tía que me decía: yo tengo todo el tiempo del mundo para que tú te lo comas, y me sentaba en sus piernas y esperaba que yo me lo comiera, y yo masticaba y guardaba la comida masticada en la boca, y después me costaba mucho, por ejemplo, la carne, y después uno lo bota. Entonces va buscando como estrategias que no debiesen ocurrir. Se recomienda no obligar, pero nunca dejar de ofrecer. O sea, yo tengo que tener la capacidad de tener paciencia o de saber que en algún momento lo puedo lograr. El niño va a crecer, va a tener más atención, se va a ser más consciente de por qué necesita el alimento, si lo ayudan sus hermanos por imitación en la casa. Hay muchos factores que se pueden ir como el ambiente encajando. Igual influye, ¿cierto? El ambiente. Y yo lo comprobé, por ejemplo, la Trini en el jardín se come toda la comida. Y yo le envío cosas y no, se comió todo el almuerzo, pero en la casa ahí se pone porque está el tata, que no importa, que no coma, y claro, eso igual hay más distractores, por ejemplo, las pantallas, televisión. Eso también es un factor negativo a las pantallas, porque se habla mucho del ideal de no usar pantallas, pero yo como mamá que trabajo y que en realidad la tiene usa pantallas porque a veces tiene que trabajar, pero eso puede perjudicar mucho el tiempo de comida. Más que nada la atención por la comida, porque cuando tenemos una pantalla o un juguete, desviamos esa atención a la pantalla o el juguete y no a la comida, al plato, a mirarlo, a tener como esa concentración por lo que estoy sintiendo con el alimento. Y Andrea, como nutricionista, ya cuando tienes el tema de selectividad, tienes un paciente con selectividad alimentaria, ¿qué es lo que primero haces como estrategia? ¿Creas un plan de alimentación personalizado? ¿Porcionas los alimentos? Es difícil igual con un niño, sobre todo depende de los padres, los tutores del niño, seguirán la pauta, claro, cómo lo hacen, la paciencia que van a tener, el tiempo, también los recursos económicos, porque también uno tiene que, si no se puede alimentar a través de alimentos, recurrir a la suplementación, que vale un costo más. Claro, extra. Sí. Hay que entender que no se va a solucionar en solo una sesión. Todavía hay familias que pretenden que van a ir a la nutricionista y vamos a tener un control y se va a suplementar y ahí vamos a solucionar el problema. Pero es importante comprender que las familias requieren tener, por ejemplo, la anamnesis, que es la atención de ingreso. Se hace toda la entrevista para saber todos los antecedentes del niño. Luego se entrega un informe de evaluación donde es bien extenso, porque tú eres nutricionista, sabes que hacemos, por ejemplo, el cálculo de recordatorio de 24 horas. Sí. Entonces ese va para los papás, va calculado, entonces ellos tienen de manera más visual, pueden comparar qué es lo que está consumiendo su hijo y qué es lo que debería estar consumiendo en relación a su edad y a los nutrientes que necesita. Hacen esa comparación. Si estamos, por ejemplo, bajitos en proteínas o altos en lípidos, de ahí ya se empiezan a considerar los objetivos para después trabajarlos, para ir priorizando qué es más importante. Nos falta fibra, nos falta proteína, estamos generando talla baja, se está generando talla baja en relación a la falta de proteínas, por ejemplo, y ahí vamos trabajando para ir seleccionando, claro. Pero después de eso,
los papás entran en una intervención. A mí me gusta mucho trabajar con la familia porque ahí los papás son fundamentales. Son fundamentales. Entonces, ¿qué pasa con las familias? No, a veces dicen ya, hice esto otro, pero en la casa se generan los conflictos o los problemas y no así en las sesiones. Entonces, por eso me gusta trabajar con las familias primero. Vamos haciendo sesiones educativas con las temáticas que se requieren trabajar. Por ejemplo, selectividad alimentaria, que a veces las familias lo desconocen. Dificultades o desafíos de la alimentación pediátrica. Si es que hay un diagnóstico, no sé, alimentación y nutrición en el espectro autista. Y así se van trabajando temáticas con los papás, que son 3 o 4 casi siempre. Luego de esa etapa donde los papás ya tienen todas las herramientas, ya puede asistir a la niña o el niño. Y ahí se ocupan estrategias didácticas, educativas, hacemos mucho juego simbólico, taller de cocina. Yo creo que el tema de la cocina igual es importante. Por ejemplo, a Trini, que mi hija yo lo veo más de cerca, a ella le encanta cocinar y, por ejemplo, yo le puedo ofrecer una galleta de avena que la compré, que mala la galleta de avena, pero si ella cocina la galleta de avena se la come. Ya. Porque vive todo ese proceso de cocinar el alimento, de cómo se hizo eso igual podría ser como una herramienta para mejorar esta selectividad alimentaria. Sí, se recomienda harto que el niño sea integrado en los momentos en que la familia cocina, obviamente teniendo todas las restricciones, o sea, los cuidados, claro, si es que van a entrar a la cocina y compartir con los adultos, ¿cierto? Otros utensilios, quizás utensilios de niños, evitar cortes, pero es importante que ayuden, que participan, que se sientan parte en la cocina. Cuando ponemos la mesa, por ejemplo, pedir ayuda, eso es bueno, me puedes llevar el aceite, me puedes llevar la ensalada, retiramos la mesa, que conozcan los alimentos. En las compras, por ejemplo, ir al supermercado, ir a las ferias libres, acompañar a los papás. Nosotros como adultos les podemos pedir que quizás me pueda llenar en la bolsa tales frutas y así voy también haciendo que se familiarice con el alimento. Con el alimento, que los conozca más que nada. Claro. Bueno, hay una parte también que hablamos del tema del trastorno autista, pero ¿sí? El trastorno del espectro autista, hay como es. Sí, trastorno del espectro autista. ¿Espectro autista? Eso lo podemos decir. Ya los niños con TEA, se habla mucho sobre la selectividad alimentaria que la mayoría poseen, ¿cierto? Porque es muy normal en ellos. ¿Tú lo has visto como nutricionista? Sí, hay estudios, muchos papers que ya trabajan con cifras, con prevalencia, y es recurrente encontrar que se presenta selectividad alimentaria en niños que han presentado previamente alergias alimentarias o están asociados al diagnóstico del espectro autista o incluso prematuros. Prematuros, son los que están más predominantes a sufrir un tema de selectividad alimentaria. Claro. Más predispuestos. Claro. Y en este caso también se ha hablado mucho de excluir el gluten en niños con TEA. ¿Es efectivo? ¿Es un mito? Porque siempre yo he escuchado que dicen, no, hay que excluir el gluten porque mejora el avance, el tratamiento de los niños con TEA. Ya, hay hartos estudios en relación al gluten y la inflamación intestinal. Desde ahí hay hartos postulados que dicen que las personas autistas pueden tener más susceptibles a estas como problemáticas a nivel intestinal y que quizás podría ser contraproducente. Pero finalmente sigue siendo un mito. De momento el trabajo de la dieta sin gluten es para las personas celíacas que tienen una biopsia intestinal, hay un diagnóstico. Ahora, entonces no está como ninguna institución valida que hagamos una restricción y que saquemos el gluten de la alimentación de los niños autistas. Hay unos que sí puede que sea como positivo sacarlo y vamos viendo ciertos... pero es individual. Sí, es súper individual. Sí, súper individual. Hay niños que van a tener reacciones quizás con el gluten, pero otros que toleran súper bien los alimentos que lo tienen, entonces no tendría sentido sacarlo de la dieta si sí, es porque que no hay, se ha dicho, no, todos los niños con TEA eliminan el gluten. Y claro, eso ya radical. sabemos que no es efectivo para las padres porque la alimentación sin gluten igual es mucho más costosa. Sí. Y además que si ya cuesta que coma un tipo de alimento, imagínate con harina de maíz, claro, que no tiene el mismo sabor que el pan, la marraqueta, que tiene, es mucho más difícil. Como otra restricción más. Otra restricción más es como es poner más difícil la situación, así que a los padres que están con niños con TEA no es necesario que quiten el gluten y compren alimentos mucho más costosos con gluten. Ahí también podemos irnos al otro extremo. Quizás lo que tenemos que trabajar es bajar la frecuencia de los alimentos que tienen más gluten, quizás si queremos evitar esa inflamación, porque ahora nos vamos al tema de que hay niños que sí son selectivos y que lo que principalmente comen son los cereales o masa, carbohidratos, alimentos ultraprocesados, por ejemplo. Además que también por los índices de obesidad en Chile, porque finalmente
pasa que la mamá dice no quiere comer, el tata le da un dulce. Por ejemplo, un helado. Ya no almorzó, pero se comió un helado. Y así va aumentando la ingesta de carbohidratos, la ingesta de azúcares, por este tipo de por no tratar la selectividad alimentaria, que es súper importante tratarla, porque si no, el niño que va a generar una obesidad. Y los niños son oxidativos, su predominancia siempre van a ser las grasas. Entonces, un niño con obesidad o con sobrepeso es un mal trabajo de los padres. De hecho, en algunos otros países se considera maltrato infantil la obesidad. Entonces es importante que tratemos esta selectividad alimentaria y le demos la importancia con profesionales especialistas, terapeutas, nutricionistas, cada uno en su área, para que podamos tratarla y los padres podamos llevar una mejor calidad de vida también, porque nosotros trabajamos, no tenemos los tiempos para cocinar. Claro. Mejor herramientas. Sí, ahí se suma que la niña o el niño, dependiendo de sus desafíos, va a tener, puede requerir de una psicóloga, un psicólogo en el proceso. Depende del niño, entonces, como el profesional que también puede aportar a este proceso de alimentación, como no encasillarlo en solo algunos. Va a depender siempre del niño de lo que requiera. Y eso que comentabas tú recién, el estilo de alimentación que tienen los cuidadores es súper importante. En la selectividad alimentaria, en la mayoría de los cursos que se toman, se habla de que es súper importante la alimentación receptiva o responsiva. Entonces vamos escuchando al niño, vamos viendo qué necesita y le vamos entregando, ayudando a revertir esas necesidades. Y como nutricionista, ¿qué le diría a los padres no hacer por ningún motivo? Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que tú no harías como padre, no deberías hacer como padre en este caso? Ya, no se recomienda obligar. No se recomienda comer a la fuerza o obligar al niño, ni perseguirlo, ni castigarlo. Con el postre. Exacto. Tampoco se recomienda dar un premio. Si el niño logró comer, yo le entregué las cucharadas y después le digo que va a haber un premio, un postre, un dulce, tampoco es tan recomendable. Entonces ahí vamos enumerando. No obligar, no forzar. Ahí esas son como las importantes. Y como yo sé que los papás, cuando decimos estas indicaciones, es súper difícil porque la práctica es distinta. Claro, así como no, entonces ¿qué hago? Si no lo obligo, lo dejo sin comer. Siempre esa pregunta es súper repetitiva. Y no es necesario dejar de comer. O sea, no es necesario que yo lo castigue y lo deje, sino que tengo que buscar estrategias en que durante el día el niño me vaya recibiendo la comida. Si en ese momento no quiso el plato, entonces quizás yo busco ¿como dos receta opciones. podría ser? Claro, yo busco dos opciones y doy las opciones claras. Puedes comer naranja o puedes comer tu cereal. Entonces yo solo juego con dos opciones para que el niño pueda elegir. O dejar el plato, guardarlo y más tarde también poder volverlo a ofrecer. Como seguir ofreciendo, eso sí es súper recomendable. No como decir, ya me cansé, que no coma si no quiere. Eso claro. Bueno, uno igual puede que a veces lo haya pensado ya, que no coma lo que quiera, como que el cansancio también. Sí. Y las otras presiones que uno sufre también en la rutina, como que uno... Por eso, chicos, que es súper importante, cuando uno decide ser padre, saber que el bebé es muy lindo y todo, pero el bebé va a crecer, el bebé tiene que alimentarse, y si tú no cuentas con el tiempo, con la paciencia para... Si tú ya tienes malos hábitos, tienes que darle los buenos hábitos a tu hijo. Si tú no puedes tener ese tiempo, paciencia, pensarlo bien, porque muchas veces se idealiza el tema de la paternidad. No, que yo quiero tener un bebé, pero ese bebé, si tiene selectividad alimentaria, si tiene alergia alimentaria, puede tener la paciencia, el tiempo para ofrecer los alimentos y todo, para que se nutra, porque finalmente igual es importante que crezca sano, que crezca saludable, sin patología, ¿cierto? Y bueno, ya nos queda poquito para terminar este capítulo del podcast. Y tú, importante, igual mencionabas que las recetas pueden ser como una estrategia para ofrecer, ¿cierto? Yo he visto recetas como de, no sé, trufa. Tú me habías dicho que estabas también trabajando en algo así, ¿o no? Sí, las recetas para introducir alimentos son súper... como es una estrategia práctica que el niño le llama la atención, es algo didáctico, es algo que ve, no es necesario, ahí volvemos a eso, no le vamos a mentir, no le vamos a ocultar que la receta, por ejemplo, de trufas de lentejas tiene lentejas, le mostramos el alimento, lo hacemos con él, lo preparamos con él, que la niña o el niño ocupe utensilios de cocina y bajo nuestra observación, claramente, pero después le genera
una sensación de seguridad que él lo hizo, que él puede ofrecerle a la familia, por ejemplo. Yo siempre con mis pacientitos se lo llevan a la casa y se lo ofrecen a sus cuidadores, a las personas que les tienen cariño. Entonces eso también va facilitando que vayan conociendo los alimentos ahí. No es, y es súper importante, las recetas se van trabajando para que el niño se familiarice con el alimento, y no es tan recomendable decir pruébalo, es que pruébalo, porque el sentido no es que hagamos la receta y obligarlo a que se coma la receta, sino que es un proceso. A lo mejor yo voy a repetir el mismo, claro, y esa receta quizás la tengo que repetir 5 veces, 10 veces para que después él tenga más seguridad y lo tolere y lo quiera comer. Es importante también recordar que los niños hay un número en que tenemos que repetir y ofrecer, que es, la referencia lo dice, 15 veces, 20 veces, en que el mismo alimento se tiene que ofrecer para que se vayan acostumbrando a su sabor, a su forma, a su textura. Y a veces como adultos ofrecemos una vez, no nos resultó y lo dejamos de ofrecer. Uno dice, la tercera la vencida si no funcionó. Hasta que yo. 15 veces tienen que ofrecer el alimento. Así que no se dé por vencido. Y otro tip es que para que en el proceso de alimentación o del comer, que nos llevemos un alimento a la boca, también hay 32 pasos para comer. Nosotros también lo obviamos, es como, es un paso, llevamos la cuchara a la boca y listo, y se comió, se tragó. Pero hay 32 pasos y muchos de esos tienen que ver con los sentidos. Lo toco, lo huelo, lo miro, ¿me entiendes? El sabor, o sea, el color de la comida, la textura, la apariencia, igual eso es importante. Siempre recalco que esto es un proceso, hay que tener paciencia, no es de la noche a la mañana, tiene que ser paulatino, entonces nos obliga a desarrollar la paciencia. Y en el caso de que los padres, porque claro, para tratar la selectividad alimentaria igual hay que tener como un costo del terapeuta, nutricionista, psiquiatra, neurólogo, un equipo multidisciplinario. Un padre que no cuenta con esos medios económicos, ¿cómo lo podría hacer? Ya, eso es un problema en nuestro país. Lo analizo porque estaba en las dos situaciones. Entonces, en el momento en que como profesional no tenía las herramientas, uno se tiene que especializar y ahí uno gasta, ¿cierto? Entonces, ese gasto en especialización también se entiende que después las personas que están especializadas, los profesionales especializados, tengan como algún cobro de esa atención. Ahora, sí, hay familias que yo trabajo con muchísimas familias que tienen hermanos, por ejemplo, y que ambos son selectivos, que ahí ya hay que destinar más recursos. De todas maneras, a medida que vamos avanzando, cada vez más profesionales se están especializando. Hay algunas fundaciones, por ejemplo, que tienen profesionales y que ahí quizás los papás pueden buscar qué fundaciones más a bajo costo, costos más accesibles pueden tomar esas opciones. Ahora, hay otras plataformas también que son accesibles y que uno encuentra cursos, o igual buscando, hay cursos que son gratuitos, clases magistrales de algunos profesionales. Yo siempre cuando partí tomaba cada curso que encontraba para poder también nutrirme de distintos especialistas. Entonces las familias también pueden hacer lo mismo, buscar cursos, tratar de entender la selectividad y después empezar a trabajar en las estrategias. Yo creo que eso igual es súper importante, y también a los padres no culparse, porque muchos tendemos a decir que estoy haciendo mal, porque quizás la comida no me queda tan rica como yo pienso. Yo igual pensaba eso, como que pucha, yo igual no cocino tan rico, entonces la Trini por eso no come, pero finalmente era que había un tema de trasfondo. Sí. Y ahora que come de todo, tiene 5 años y come de todo, así que papá se puede. no hay que perder las esperanzas. Sí. Y eso vale mucho ánimo a los papás, yo creo, para finalizar este capítulo con esa nutricionista, e invitarlos también a que recurran a ella, porque es su especialidad. Ella va a saber cómo intervenir, no es cualquier nutricionista, cada uno tiene su especialidad, ¿cierto? Y tú también me habías comentado que estabas trabajando en un ebook para recetas, así que la pueden contactar en sus redes sociales, y ahí también está dando tips para los padres, ¿cierto? Y como última acotación, no existen niños mañosos, no existen niños manipuladores. Ahí es súper importante entender, y esto yo lo explico a las familias, que es importante que cuando vemos esta situación de problema de selectividad, hay una causa y hay que buscar cuál es la causa. A veces es una causa orgánica, a veces es una causa sensorial, a veces es una causa que tiene que ver con la motricidad en la boca, de deglución. Entonces, por eso es importante llevarlo a estas profesionales, porque vamos descartando y así llegamos más rápido a saber
cuál es la situación que mi hijo le genera un desafío y yo apoyarlo en eso. Tenemos, Andrea, este regalito para ti de Vitra, que son mis favoritos. Ojalá te gusten, porque siempre le elijo yo los modelos, así que yo Muchas creo, gracias. de analicé y dije, este le puede quedar bien. Muy regaloneada. Muy regaloneado. Ah, igual también unas Pero cositas de Impresiona, que son qué de Nutri de linda, las Years. la Nutri de las Para que Years. quede de recuerdo, un espejito. Voy a apoyarlo llavero. aquí. Esa es una botella. Ya. Vamos a abrirla aunque me cueste. Ay, qué lindo. Para que la ande siempre hidratada. Sí, muy bien. Muy nutricionista. Muy bien. Ay, qué lindo. Ese es el modelo London de Vitra. Son uno de mis favoritos también porque combinan con todos los outfits. Ahora que viene el sol, un poquito más de, Sí, tú usas de calor. mucho. Son oscuros, así que te protegen bien de los rayos UV. Qué genial. Negros no tenía, así que. Lo bueno es que el modelo es muy lindo porque Bueno, lo puedo sacar. Ahí. Ay, sí, lo logré. Ahí está. No. Mira, le quedaron perfecto. Muy bien. Muchas gracias, te Así que pasaste. ahí estamos listas para el verano. Antes de despedirnos, contarles lo que decías tú, estamos con pronto va a salir el recetario, Alimentando Sonrisas se llama, tiene muchas recetas para niños selectivos, así que ahí vamos a Ah, qué estar entretenido, ¿vieron? Ahí lo pueden encontrar. Bueno, y le queremos dar las gracias a toda nuestra audiencia por este tercer capítulo. Ya en los 2 primeros nos fue súper bien, así que muchas gracias y no se pierdan más porque vienen muchos profesionales expertos en cada área para educar e inspirar a una vida saludable. Chao, que estén bien.